Ok. ¿Saben? En los colegios y universidades adventistas. En otros colegios no hacen estudio de la Biblia. En cambio, en los colegios adventistas se estudia la Biblia. Hay un curso que se llama religión y que en los colegios adventistas ese curso tiene 5 horas. Pero en los colegios estatales, religión, ¿cuántas horas tiene? 2, ¿no? Hora y media. Pero en los colegios adventistas tiene 5 horas. Casi como matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es el único libro que transforma vidas. Y ahora déjenme contarles a ustedes algo que se me viene a la mente. Hace años hubo un concurso en Lima organizado por la Sociedad Bíblica, porque estaban cumpliendo 100 años. Y se hizo una convocatoria a nivel nacional para participar de ese concurso. Primero hubo una etapa semifinal y ganadores de diferentes departamentos o regiones del Perú viajaron a Lima. Y tuve la oportunidad de acompañar a esa delegación porque mi hijo fue uno de los ganadores de ese concurso, también en su categoría. Y del colegio Adventista 28 de julio fueron 3 representantes, representando justamente a las categorías, ¿no? A, B y C. Y allá, en Lima, en ese lugar, nos encontramos con otros estudiantes de otros colegios. Estaban también los estudiantes del colegio Champaña. Bien estaban allí. Estaban allí estudiantes de colegios católicos. Estaban allí también estudiantes de colegios evangélicos. Porque la convocatoria era general, ¿no? Y entonces allí estaban también los estudiantes de los colegios adventistas. ¿Saben qué? ¿Qué creen que pasó? Todos los primeros puestos en ese concurso lo ocuparon los colegios adventistas. Y saben que en la categoría A, voy a decir la categoría 1, que era, me parece, quinto y sexto grado, ganó el colegio de Mucho. En la categoría 2 o B, que era primero, segundo y tercero, ganó el colegio de Mucho. En la categoría 3 o A, que era cuarto y quinto, ganó el colegio de Mucho. ¿Y saben que aquí, hace un instante lo acabo de ver, aquí lo vi hace un momento a Jaciel? ¿Ustedes lo conocen, no? Jaciel fue uno de esos estudiantes que participó en ese concurso. Él en ese tiempo creo que estaba sexto grado y me parece que ganó justamente en esta categoría. Hermano, qué tremendo. ¿Y sabes qué? Miren, ahí estaba el reverendo de la iglesia, uno de los reverendos de la iglesia católica que había enviado, y estaba también uno de los pastores de la iglesia bautista, creo. ¿Y saben qué cosas dijeron cuando empezaron a premiar en el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto? Todos eran casi colegios adventistas. ¿Saben qué cosas dijeron? Se quedaron sorprendidos, ¿no? Y ellos dijeron, como se leía siempre colegio adventista, ellos dijeron, en los colegios adventistas, sí, se estudia, y sí, en los colegios adventistas, sí, se estudia, claro que sí. Y los estudiantes o los exalumnos que están aquí pueden dar fe de eso, que sí se estudia la Biblia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto es la palabra de Dios. Porque la educación está basada ¿en qué? En este libro. La educación no está basada en filosofías humanas. La educación está basada en este libro, que es la palabra de Dios. Que ustedes mismos dijeron que es una luz, que es una espada, que es un manual de felicidad. Aquí está basada la educación adventista. Es por eso, hermanos, que este sábado, o en los quintos sábados, están designados a la educación adventista. ¿Solamente en Tacna? No. ¿Solamente en Perú? No. ¿Solamente a través de la división? Mundial. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque Dios tiene un propósito para su iglesia, para sus hijos. Que entiendan que la verdadera educación está basada en qué? En estos principios. La verdadera educación está basada aquí, hermanos. No está basada en filosofías humanas. Está basada en lo que dice Dios. Y ahora permíteme decirte algo.
Mira, estábamos en una clase en el colegio y de pronto llegan unos supervisores del Estado. Ustedes saben que del Estado entran supervisores también a acompañar las clases. Y estábamos en mi clase y llegó una supervisora y tomó la palabra y empezó a desarrollar parte de la historia. Y empezó a decir que el hombre aparece de manera primitiva en el África, muy rudimentaria, en estado primitivo. Y empezó a hablar así. Y mientras esta profesora hablaba eso, los alumnos me miraban, ¿no? Profesor, diga algo, ¿no? Profesor, ¿cómo que en estado primitivo, no? Profesor, ¿cómo que en el África, no? Los alumnos me miraban y yo veía que en la mirada de ellos me decían eso, ¿no? El lenguaje no verbal. Entonces yo lo miraba y les hice una señal. Calma, calma. Entonces la profesora esta del Estado seguía hablando, ¿no? Que el hombre aparece en estado muy primitivo, en el África, hace miles de millones de años, ¿no? 20 millones de años. Y los alumnos. Y yo también, ¿no? Y después que la profesora terminó su parte de concluir, el profesor continuó esto. Entonces yo le dije a los alumnos, muy bien, vamos a continuar la clase, efectivamente, pero ahora vamos a sacar la Biblia. Y vamos a leer en Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Que el hombre fue creado en estado primitivo. ¿Qué cosa dice Génesis 1:26? Dios lo formó. ¿Qué dice? Dios lo formó. Damos al hombre a nuestra imagen y Semejanza. semejanza. Entonces, tiene un estado primitivo con todas sus facultades, inteligente, que habla. No primitivo dice, no. Vino, hermano, de la mano de Dios, con lenguaje, con cerebro, con capacidad de inteligencia, de decisión, con capacidad de libre albedrío. Y luego algo más, miren, dice Génesis, capítulo 2, que Dios lo puso en el Edén, ¿verdad? En el Edén. Y luego dice que del Edén salían 4 ríos, y uno de esos ríos, ¿cuál era? Éufrates. Éufrates. Y yo te pregunto, ¿y el Éufrates dónde queda? ¿En América del Sur? ¿En América del Norte? ¿El Éufrates queda en África? ¿Dónde queda el Éufrates? El Oriente. Está por Mesopotamia, por Turquía. Allí puso Dios al hombre, ¿no? Entonces el hombre no aparece en África, ¿no? ¿Dónde aparece? En Asia. En Asia. Y entonces, miren, solamente para que se den cuenta, ¿no? Para que se den cuenta, hermanos, miren, la visión bíblica de las cosas y la visión secular de la educación. Y esto es solamente uno de los ejemplos, ¿eh? Porque podríamos seguir hablando todas las cosas que, por ejemplo, hoy dice la educación secular y lo que dice la educación bíblica o lo que dice la Biblia, hermano. ¿Sí? Y algo más. Algo más. La educación bíblica dice así, ¿no? Cuando tú lees en Deuteronomio, capítulo 6, dice ahí, ¿no? Y repetirás esto a tus hijos, en la mañana y en la tarde, cuando te levantes y cuando te acuestes, y andando por el camino, las repetirás estas palabras. Entonces, necesitamos repetir a nuestros hijos, ¿qué cosa? Estos principios, estas palabras, ¿correcto? Pero a veces, hermanos, encontramos algunos hermanos que de pronto piensan así. Bueno, mi hijo ya estuvo en la primaria, ¿no? Y ya entendió, ya comprendió. No, en secundaria no importa, dice. No, al contrario, es en la secundaria. Es cuando son jovencitos, es que necesitan también y más de esto. ¿Saben por qué? Porque esa mente joven está siendo bombardeada, influenciada por filosofías seculares, materiales, por filosofías humanistas, postmodernistas. Mira, a un jovencito, ¿tú le puedes obligar? Difícil. A un niño, si tú lo llevas a la iglesia, lo cambias y lo llevas de la mano a la iglesia. Pero un jovencito ya no puede hacer eso. Entonces, hermanos, miren, con más razón, necesitamos que nuestros jóvenes estén bajo la influencia de la Biblia. Y en los
los colegios adventistas, hermanos, van a estar bajo esa influencia. Porque cada mañana, cada clase, ¿saben qué cosa van a hacer? Van a orar. ¿Saben qué cosa van a hacer? Estudiar. Van a estudiar la palabra de Dios. Van a estudiar la palabra de Dios. Y aquí está Jefferson. Él es testigo de cómo hacemos las clases de religión en el colegio. Es un estudio metódico, por temas, ¿no? Para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto año. Porque así se estudia la Biblia, porque ese es el plan de Dios. Mira, hermano, yo recuerdo una vez, estábamos estudiando con los alumnos, ¿no? Estábamos estudiando, mira, el origen histórico y profético de la iglesia adventista del séptimo día. Eso es doctrina. Estábamos estudiando, ¿no? Y empezamos desde Adán, ¿no? Empezamos con Caín, Abel, luego Set, el que reemplazó a Abel, perdón, ¿no? Set, luego y todos los descendientes, ¿no? Estábamos desarrollando la clase y un jovencito que era evangélico levantó la mano y dijo: profesor, me dice, entonces el día sábado no es el día correcto de adoración. Yo le digo: la Biblia dice que el día correcto es el día sábado. Luego otro jovencito me dice: profesor, entonces yo estoy equivocado, porque yo guardo el día domingo. Él era evangélico, guardo el día domingo. Yo le digo: la Biblia dice que el día es el día sábado. Y me volvió a preguntar por tercera vez: profesor, entonces el día correcto es el día sábado. O sea, me hizo la misma pregunta, pero de diversas formas. La repitió 3 veces, de diferentes formas. Y le explicamos, ¿no? Porque en la pizarra habíamos hecho toda esa línea histórica y luego profética de la iglesia adventista del séptimo día para explicarles cuál es la iglesia verdadera. Y para que ellos entiendan, ¿no? Y en eso suena mi celular. Y a mí me llamó la atención porque era un número de 4 dígitos. Y ustedes saben que no existe un número de 4 dígitos. Existe un número celular de 9, ¿no? 9 dígitos, y los fijos son 6. 6, ¿no? Pero de 4. ¿Alguna vez ustedes han recibido una llamada de 4 dígitos? No, es que no existe. Entonces, cuando yo recibo esa llamada, yo le dije a los alumnos: ¿me permite contestar? Y los alumnos dijeron: sí, profesor, contesto. Y yo contesto. No tengo mi celular aquí. Tiene mi esposa de cámara. Entonces yo contesto el celular y escucho, hermano, del otro lado de la línea una voz terrorífica, ¿no? Que me decía: lo que tú estás hablando. Yo me quedé paralizado, hermano, anonadado. ¿Cuál habrá sido mi expresión? Que los estudiantes que estaban adelante me preguntaron: profesor, ¿está bien? Profesor, ¿se encuentra bien? Porque yo me quedé asustado. Y le pregunto: ¿alguno de ustedes me ha llamado? No, profesor. ¿Por qué? Me pregunto un alumno. Y les explico. Y el alumno me dice: los alumnos: profe, haga arriesgado, vuelva a llamar a ese número. Me dice. Y efectivamente llamamos pues a ese número y sonaba como ocupado. Ocupado. Y los alumnos me dicen: ¿sabe qué, profe? Lo ha llamado el diablo. ¿Y saben qué, hermanos? Entendí algo. ¿Saben? Satanás no quiere que los jóvenes, que los niños estudien ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque sabe que si estudian la palabra de Dios van a ser victoriosos. Su vida va a ser transformada, su vida va a ser cambiada, su vida va a ser diferente. En los otros colegios podrán cantar, sí, seguramente. En los otros colegios parroquiales de pronto podrán rezar, sí, seguramente. Pero no estudian ¿qué cosa? La palabra. ¿Se acuerdan lo que les comenté de lo que esa persona dijo de los colegios adventistas cuando ganaron todos los concursos? Ustedes sí estudian la palabra. ¿Y saben qué, hermanos? Sí, necesitamos que nuestros hijos estudien. Y no digo lean, porque una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Y toda la iglesia también necesita ¿qué cosa?
estudiar la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el mundo de hoy está lleno de materialismo, secularismo, está lleno de relativismo, de espiritismo. Miren, todo lo que vemos en la televisión, miren, escuchen, todo lo que vemos en la televisión, las publicidades, las películas, las novelas, las series, los dibujos animados, están plagados de esas filosofías. Budistas, humanistas, materialistas, secularistas, están llenos de eso. Hace tiempo leía una noticia, dice un joven en China, creo en Hong Kong, dice vendió uno de sus riñones para comprarse un iPhone. Eso es materialismo. Por ejemplo, ¿cómo va a priorizar las cosas materiales por encima de su salud, por encima de su integridad? Eso es materialismo. El materialismo está en primer lugar. Ahora, no solamente eso. Cuando tú ves los dibujos animados, no sé si alguien habrá visto, en mi tiempo había unos dibujos que se llamaban los pitufitos, que aparentemente los pitufos, que aparentemente parecía inofensivo, pero no. Eso es espiritismo. Ni qué hablar, por ejemplo, bueno, voy a hablar de mi tiempo, ¿no? Había un dibujo que se llamaba los Thundercats. Había uno que invocaba, ¿no?, antiguos espíritus del mal, transform, bueno, no sé qué cosas decían, ¿no? Bueno, hoy día hay otros tipos de dibujos, hay otros tipos de series, ¿no? Series, Harry Potter, etc. Todo eso es puro espiritismo. Hermano, las novelas, las turcas, las venezolanas, las mexicanas, las brasileñas, cualquiera sea el género, están llenos de ¿qué? De temas como celos, envidia, muerte, fornicación, adulterio, matanza, venganza, están llenos de eso. Las películas, igual, no están llenos de muerte, venganza, destrucción, sangre, odio, todo, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, nuestros niños, nuestros jóvenes, se están metiendo a nuestra mente de manera directa todos esos conceptos. Secularismo, materialismo, humanismo, posmodernismo. Y eso también está entrando a la iglesia. Por eso el texto que hemos leído, ¿qué cosa dice? No os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Es decir, nuestra mente tiene que ser transformada. ¿Por qué? Porque miles de años de pecado, nuestra mente se ha condicionado ¿a qué? Al secularismo, al materialismo, al humanismo. Se ha condicionado a eso. Miren, un profesor en la universidad, bueno, yo estudié en Lima, ¿no? Una universidad que no era de un profesor en la universidad decía, solo Dios y los necios no cambian. Así decía este profesor en la universidad. Solo Dios y los necios no cambian. Este pensamiento no está atacando a Dios. Este pensamiento de este filósofo José Ortega y Gasset está diciendo que el hombre es un ser cambiante y Dios es un ser absoluto que no cambia. Eso es lo que está diciendo este pensamiento. ¿Correcto? Si uno lo estudia bien, ¿cuál es la síntesis de esta idea? Están diciendo eso. El hombre siempre cambia. A lo largo de la historia, a través de los procesos evolutivos históricos, el hombre cambia. Dios no, porque Dios es absoluto. Entonces, el hombre siempre cambia, constantemente. ¿Y sabes qué? Ahora está tratando de cambiar también ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Sabes qué cosa está diciendo? Este libro es antiguo, hay que modernizarlo. Este libro es antiguo, hay que ahora adaptarlo a la modernidad histórica que nos toca vivir. Así están diciendo, ahora quieren adaptar. Y hermanos, ¿eso es correcto? ¿Así será? No, hermanos, porque aquí hay principios eternos, principios absolutos que no cambian. Pero hoy día, hermanos, la nueva cosmovisión, ¿no?, teológica dice que hay que cambiar porque está desfasado, es un libro que tiene miles de años, está antiquísimo, hay que adaptarlo. Así dicen ahora. Pero cuando estudiamos este libro, que es la palabra de Dios, no cambia, es eterno. ¿Correcto? Entonces, hermanos, miren,
Hoy día, por ejemplo, en los 10 mandamientos encontramos uno de ellos que dice, no cometerás adulterio, el séptimo mandamiento, ¿no? O su equivalente, no fornicarás. Sin embargo, la sociedad de hoy, ¿qué cosa dice? No, normal, tú puedes tener la principal, la oficial, y puedes tener aparte otra. Miren lo que dice, ¿no? ¿Cómo están tratando de cambiar, adaptar o modificar? Por ejemplo, el séptimo mandamiento en extensión a los jóvenes dice, no fornicarás. Pero hoy día, por ejemplo, ¿qué cosa dice? No, sí, con tal que no embaraces a alguien, o con tal que no te contraigas una enfermedad venérea, está bien, no es parte de tu desarrollo sexual, es parte de tu crecimiento. Miren lo que dice, y lo que dice la Biblia es diferente. Por eso, hermanos, que necesitamos estudiar este libro, porque estamos siendo bombardeados con muchas ideas seculares, mundanas. Por eso Pablo decía, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy día se están levantando corrientes o nuevas filosofías para engañar, para entrampar a la humanidad. Y no es más y nada menos que opuesto a lo que dice la Biblia. Hoy día, por ejemplo, ya no se habla solamente de un tercer sexo, ¿no? Porque la Biblia solamente enseña hombre y mujer, varón y hembra. Hoy día no. Hoy día se habla del sexo que tú quieras. Qué tremendo, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, los colegios adventistas, las escuelas adventistas, es la salvaguarda para los hijos de Dios, para que mantengan en la mente y en su corazón, ¿qué cosa? Estos principios. Por eso el texto que hemos leído al inicio, Romanos 12:2, tiene también, hermanos, una extensión en Efesios 4:23. Permítanme leer con ustedes Efesios 4:23. Efesios, capítulo 4, el verso 23. ¿Lo tienen? Efesios 4:23. Miren lo que dice. Efesios 4:23. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Miren, si leemos desde el 22 para poder entender mejor, dice, a que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente. O sea, este texto también está diciendo lo mismo que Romanos, que hay que renovar nuestra mente, es decir, hay que cambiar la mente porque está viciado ¿de qué? De las cosas de este mundo. Está viciado, hermano. Está lleno de ideas, de filosofías o de tradiciones humanas. Por ejemplo, miren, un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. No sé si ustedes habrán visto en algunas casas de adventistas una sábila colgada en la puerta. O una ruda. ¿Para qué es eso? ¿Para qué lo ponen? Dicen que para que no entre, ¿qué cosa? El mal, ¿no? Por eso está colgado en la puerta, para que no entre el mal. Bueno, son tradiciones. Otros les ponen a los niñitos aquí una cintita. ¿Qué color? Rojo. Rojo. ¿Para qué? Para que no lo ríe, ¿no? Para que no le dé el mal de ojo, ¿no? Son tradiciones y filosofías. O sea, ¿tú crees más en esa cinta que en Dios? O sea, esa cintita es más poderoso que el poder de Dios. Esa ruda, esa sábila es más fuerte, más poderoso que el poder de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta? Nuestra mente está contaminada, llena de cosas del mundo. Por eso necesitamos estudiar la Biblia para desalojar esas ideas que se han metido en nuestra mente sin querer, sin darnos cuenta. Que la influencia para nuestros niños y nuestros jóvenes es tal que desde pequeñito ahora el segundo maestro es el internet. ¿Y qué estarán viendo pues en internet, no? Ahora no solamente se ve a los jóvenes con el celular, también se ve aquí a niñitos con el celular, ¿no?
Y Satanás saca ventaja de todas estas cosas. Es por eso, hermanos, que ahora necesitamos, más que nunca, estudiar la palabra. ¿Sabe lo que dice la hermana Elena? Dice, si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos, padres, ¿no? Dice, padres, si vuestros ojos fueron abiertos, veríamos, dice, el peligro que existe sobre nuestros niños y sobre nuestros jóvenes. Hermanos, Dios, sabiendo que ese peligro iba a ser inminente, iba a ser muy grave en este tiempo, instituyó, ¿qué cosa? Colegios, universidades, adventistas, para que sea un resguardo. Yo te invito en esta mañana, hermano, a que tú lo pienses. Mira, cuando tú has dedicado a tu hijo, tú has dedicado a tu hijo, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Has dedicado a tu hijo? ¿Sí? Lo trajiste aquí enfrente, o el pastor hizo una oración de bendición, ¿verdad? Tú has dedicado seguramente a tu hijo. Pues déjame decirte algo, que esa dedicación no solamente es una bendición que Dios va a dar a tu hijo. La dedicación, hermanos, es una promesa, es un pacto en el que tú, como padre, te comprometes a hacer todo lo necesario, todo el esfuerzo posible para que tu hijo siempre esté en la iglesia. Entonces, eso implica, hermanos, hacer un esfuerzo, un sacrificio para que nuestros hijos tengan una educación, ¿qué cosa? Adventista. Ahora, cuando digo educación adventista, no solamente me refiero a colegios, también a la universidad. Hermanos, Dios va a premiar tu esfuerzo, Dios va a premiar tu sacrificio. Y muchos probablemente nos preguntan, sí, pero es caro, decimos. Hermanos, Dios hace milagros. ¿O no hace milagros? ¿Sí? Dios es Dios de imposible, hermano. Y Dios se encanta de hacer esos milagros. Porque ¿sabes qué? Podemos ver qué cosa, no solamente el amor de Dios, sino también el poder de Dios. Como Dios hace alianza, como Dios hace alianza. Pero ese ya es otro tema, ese ya es otro. Yo solamente he venido a invitarnos a que confiemos, hermanos, la instrucción de nuestros hijos en una educación adulta. Porque la educación secular, la educación del Estado, la educación particular, secular, hermano, no es lo mismo que la educación. Es diferente, es distinto. La educación adventista prepara para esta vida y para la. ¿Cuántos en esta mañana, hermano, quieren que sus hijos sean preparados para esta vida y para la eternidad? ¿Tú quieres eso, hermano? ¿Tú quieres que tu hijo sea preparado para esta vida? Sí, para que ingrese a la universidad, para que sea un buen profesional. Amén. Pero por sobre todo, ¿quieres que tu hijo, hermano, sea preparado para la eternidad? ¿Sabes? Confía en los planes de Dios. Confía en la educación. Y acá termino con una parte concluyente. Si lunes tú vas al colegio de tu hijo y le dices a la secretaria o al profesor, vengo de parte del profesor Reinaldo, el sábado estuvo en la iglesia de Getsemaní, te va a hacer un descuento. Anda, ve, hermano. Pero anda, haz el intento. Recuerda, esa promesa que tú hiciste de dedicar a tus hijos es hacer todo tu esfuerzo para que tu hijo siempre esté en las manos de Dios. Y la educación adventista es eso, que esté en las manos de Dios. La Universidad UPU, ¿no? Tiene un eslogan, ¿no? Que dice, desde inicial hasta la universidad. Eso sería lo correcto. Desde inicial hasta la universidad. ¿Sabes? Mi hijo el menor está en UPU, está en Lima. Me llena de satisfacción, de alegría. Porque sé que allí, o sea, él va a recibir lo mismo que en el colegio, ¿no? Cada curso, una oración. Va a recibir en el transcurso del año dos semanas de oración o de énfasis. Va a recibir llamados, hermanos, al bautismo, va a recibir llamados a cambiar su vida, a transformar su vida, hermano. Y por eso yo me siento contento, satisfecho. Yo estoy haciendo mi parte, ¿no?
sacrificando nada más porque sí, cuesta. Pero sabes que la vida eterna no tiene valor. Dios va a hacer su parte. Yo hago mi parte, oro por él, ¿no? Así como ustedes oran por sus hijos, ¿no? Pero Dios va a hacer su parte. Él va a hacer su parte. Si nosotros hacemos la nuestra, Dios va a hacer su parte. Yo estoy seguro de eso. Y prueba de eso son los jóvenes que están aquí. Están en la iglesia, liderando la iglesia, ¿no? Comprometidos con la iglesia. Porque eso es la educación. Liderazgo, compromiso, sacrificio. Y sobre todo, ¿saben qué?